caso cerrado. Rubén demanda a su esposa Josie y le exige anular el matrimonio por fraude, recuperar los bienes matrimoniales que compró durante el matrimonio fraudulento y que él asume son de él, y una orden de alejamiento para que ésta no se le acerque más. ¿Cómo respondes? Bueno, primero que nada, doctora, cuando Rubén y yo nos conocimos en el metro, yo veía que él trataba como de mirarme, pero no se animaba a hablarme ni a decirme nada. Entonces, pues, yo hice el primer movimiento, yo lo invité a comer, a desayunar, y pues de ahí, pues, tomamos una relación muy bonita. Yo me enamoré de él perdidamente. Mentirosa. Estuvimos siempre juntos y sí, de verdad, yo desde un principio, yo le dije mi edad, de verdad, yo le dije, yo soy mayor de edad. Entonces, de eso nunca hubo preguntas, nunca me pidió por IDs ni nada de eso. Entonces, ya después estuvimos juntos, tuvimos relaciones, yo por primera vez. Ya después de esto, cuando mi papá habló con él privadamente, yo no estaba ahí. Ellos hablaron del tema. ¿Y por qué tu papá tenía que hablar con él? Porque mi papá y yo somos unidos, o sea, mi papá y yo somos como una fuerza, siempre ha sido él y yo toda la vida, entonces, desde que mi mamá falleció, siempre ha sido mi papá y yo para todo. Entonces, para mí, mi papá es la persona más importante de mi vida. Cuando mi papá habla con él, le pregunta de hombre a hombre, le dice, ¿tuviste relaciones con mi hija? Mi papá me lo dice a mí, yo me moría de vergüenza, yo no sabía qué decirle. Y me dice, ya sé que tuviste relaciones, ya sé que ya no eres virgen. ¿Y sabes qué? Porque te quiero, porque quiero protegerte. Le hablé con él y lo va a tomar como un hombre. Se van a casar. Y aparte de esto, él te va a ayudar con tu estatus inmigratorio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tú no sabías que tu papá lo había amenazado a él? No, doctor. O sea, que tú no sabías de pronto por qué él se iba a casar contigo. No, o sea, de repente sí, mi papá me dijo, él se va a casar contigo, él va a tomar esto como un hombre, van a vivir juntos. ¿Pero tomar esto qué? O sea, ustedes están comenzando la relación. Pues sí, pero yo desde que lo conocí, la verdad, pues yo me enamoré y yo para mí la edad... Pero ¿en qué momento tú te enteras que tu papá le dijo a él que tú eras menor de edad? Mi papá habló conmigo enseguida de que él había hablado con él. Entonces, ¿tú mantuviste la mentira de tu papá? Pues sí, porque mi papá me dijo también, o sea, me dijo, tienes que, o sea, es que tú estás todavía chica, no entiendes de esto, pero yo quiero protegerte. Entonces, para que tú tengas un mejor futuro... Es una mentira toda, doctora. Cuando él me dijo, es que yo quiero que tú tengas un mejor futuro, me aseguró de que yo me casaría con él, de que yo tendría papeles, de que yo... Explícame cómo tú entras aquí. ¿A qué edad tú tenías de verdad cuando entraste? Mi papá, yo estaba chica, entonces yo cuando recién cumplí los 18 años de verdad, estaba yo en México y mi papá... A él le otorgaron una visa, pero para que a mí también me dieran la visa... Tenía que tener 16. Yo tenía que tener tenía que ser menor de edad. ¿Y entonces él consiguió papeles falsos? Pues sí, él en México fue a la presidencia municipal y simplemente pidió que cambiaran el año. 3 años. Simplemente. Sí, simplemente. Con dinero, doctora. Ok, tú pides alejamiento. Sí. ¿Por qué tú pides alejamiento? Yo le voy a contar Porque algo con el divorcio basta. Es que yo nunca le he contado esto a nadie, doctora, pero en realidad a veces me abusan. ¿Te pegan? No es cierto, Sí, ¿Te pegan? ella y su Eso papá. no es cierto. ¿Te Sí, pegan? doctora. ¿Los dos te pegan? Los dos me pegan. Ok. No es ¿Por qué eres cierto. mentiroso? Hasta en Vamos eso a estás pasar mintiendo. testigo. Acepta algo de menos. Yo no te golpeo. Ok, simplemente mira, te digo- vamos a pasar al testigo, por favor. Es ese, doctora. Buenas Cállate, mi tardes. papá no le Cállate, cállate, por favor, ¿ok? Ni Cállate. siquiera trabaja, No doctora. puedes Ni opinar siquiera ahorita. trabaja. Ahorita la doctora conmigo. Cállate, por favor, ¿ok? Lo ve, Buenas doctora. tardes, doctora. Así es. Así me trata la casa también. Que te calles, te digo. La doctora no le quiere hagas platicar así. conmigo. ¿Cómo ahorita. se llama usted? ¿Cómo se Francisco, llama doctora. usted? Francisco, buenas Francisco. tardes. Vamos a doctora. hacer un corto receso y a la vuelta, pues conversamos con Francisco. No se vayan. ¿Cómo es eso que voy a dormir con mi hija? ¿Qué significa? No, lo que pasa es que desde que mi mamá falleció, yo lo veía llorar en la noche y pues yo me iba y me acostaba con él. Yo tenía 10 años. O sea, ¿el abrazo en la cama con ropa o Sin desnudo? ropa, Ah, desnudo, o desnudos. sea. Caso cerrado.